Hola amigos. La berlina francesa estaba disponible con motores de gasolina y un turbodiesel. El motor básico era el 1.6 de gasolina con una potencia de 110 CV. Marcado con el índice TU5JP4. Junto con él, se ofrecieron motores más modernos de 1.6 litros. Atmosféricos, 120 HP, y THP turboalimentados, 150 HP. Ambas unidades fueron desarrolladas conjuntamente con BMW y pertenecen a la serie Prince. El TU5 básico es un veterano con un diseño muy confiable que se remonta a mediados de los años 80. En 2014 fue reemplazado por una versión mejorada del EC5, complementada con un sistema de sincronización variable de válvulas. Como resultado, la potencia aumentó a 115 CV. La transmisión de sincronización de ambos motores es accionada por correa. Hay que cambiarlo a los 100.000 kilómetros. Después de 50-100.000 kilómetros, el termostato puede atascarse o tener fugas. Lamentablemente, la alianza franco-alemana fue un fracaso. Tanto el motor X6D de aspiración natural como el X6D DT turboalimentado causaron muchas preocupaciones a los propietarios. Ambas unidades cuentan con una transmisión por cadena de distribución diseñada para toda la vida útil del motor. Pero en realidad fue necesario cambiar la cadena después de 60-100.000 kilómetros. Otro punto débil común es el termostato, que tuvo que actualizarse después de 100.000 kilómetros. Pronto, la bomba de refrigerante podría tener fugas. Después de 50-100.000 kilómetros, a menudo teníamos que lidiar con fugas de aceite. Por ejemplo, la tapa de la válvula se deformó o los sellos del cigüeñal perdieron su estanqueidad. Además, en el 1.6 TNR, el aceite podría filtrarse por debajo del tubo que suministra lubricante a la turbina y por debajo de la junta de la carcasa del filtro de aceite. La bomba de inyección dependía únicamente del 1.6 TNR, ya que el único era con inyección directa de combustible. La bomba a menudo quedaba inutilizable después de 60-120.000 kilómetros. A veces también fallaba el turbocompresor. En 1.6 F6D, después de 60-100.000 kilómetros, la válvula solenoide de distribución de gas comenzó a fallar periódicamente. Los motores de gasolina de la familia Prince suelen sufrir quemaduras de aceite después de 80-150.000 kilómetros. Normalmente es posible frenar el apetito después de sustituir la válvula de ventilación del cárter. En el 1.6 THP se monta con la tapa de la válvula y sustituir las juntas del vástago de la válvula. Como último recurso, hay que recurrir a la sustitución de los anillos de pistón atascados. Con el rediseño de 2017, el F6D de 120 caballos de fuerza desapareció de la lista de disponibles y se actualizó el motor turbo. El índice de este último cambió a F6 FDT. El kilometraje de los vehículos reformados aún es corto, por lo que es demasiado pronto para juzgar objetivamente cómo la modernización ha afectado a la fiabilidad. El turbodiesel 1.6D DV6DM tiene 8 válvulas y un único árbol de levas impulsado por una correa de distribución. Su sustitución se prescribe cada 180.000 kilómetros, pero los mecánicos recomiendan actualizar la correa después de 100-120.000 kilómetros. El turbodiesel es uno de los motores que no presentan problemas y puede alcanzar fácilmente entre 250 y 350.000 kilómetros sin grandes gastos. A continuación, es posible que los inyectores de combustible necesiten atención. Hasta ese momento, los propietarios tenían que limpiar el hollín de la válvula USR, cambiar el sensor de presión en el riel de combustible o el relé del ventilador de refrigeración del motor. Los soportes de cualquiera de las unidades de potencia del Peugeot 408 pueden agotarse después de 60-100.000 kilómetros. Aparecen golpes y vibraciones. La caja de cambios manual es una unidad fiable. El embrague suele durar más de 100-150.000 kilómetros. Pero a veces había que cambiarlo antes debido al desgaste prematuro del cojinete de desembrague, el casquillo guía del eje primario y la horquilla. Después de 100.000 kilómetros, en varios casos era necesario cambiar el cilindro esclavo o maestro del embrague. La nueva transmisión automática AT8 de 4 velocidades se basa en el diseño del familiar AL4. Se rediseñaron los componentes y se instaló un convertidor de par ZF. La modernización probablemente fue un éxito. En cualquier caso, no se menciona ningún mamparo temprano. Sin embargo, los propietarios continuaron quejándose de los golpes durante el cambio. Por lo tanto, como antes, era necesario cambiar las electroválvulas cada 60-120.000 kilómetros. Otros decidieron apretar los tornillos del cuerpo de válvulas, que resultaron flojos. Algunos propietarios han tenido que lidiar con una fuga en el sello de aceite del convertidor de par. El ICNAT 6 tercera de 6 velocidades, como se esperaba, resultó ser más duradero. No hubo incidentes con él.
Finalmente, tras el lavado de cara realizado en el verano de 2017, el fabricante abandonó el uso del AT8 en favor de una caja japonesa. De una forma u otra, ambas máquinas automáticas necesitan actualizar periódicamente el líquido de la transmisión una vez cada 60.000 kilómetros. Después de 70-120.000 kilómetros, los cojinetes exteriores del eje de transmisión derecho pueden volverse ruidosos. La suspensión del Peugeot 408 tiene un diseño clásico, puntales McPherson delante y una viga semi-independiente detrás. La dirección utiliza una dirección asistida electrohidráulica. A pesar de la distancia al suelo relativamente grande, el sedán no teme rodar y es bastante preciso en las curvas. Sin embargo, los rollitos todavía se notan. Pero la intensidad energética y el recorrido de la suspensión permiten no tener miedo de las carreteras periféricas. Los cojinetes de las ruedas delanteras se desgastan después de 60-100.000 kilómetros. Los amortiguadores delanteros con soporte durarán la misma cantidad de tiempo y los puntales traseros durarán entre 100 y 150.000 kilómetros. Pronto será el turno de los silent blocks de las palancas delanteras. Los bloques silenciosos de la viga trasera suelen durar mucho más, pero las rótulas se agotan entre 50 y 100.000 kilómetros. La cremallera de dirección puede tener fugas o golpear después de 120-150.000 kilómetros. Después de 150.000 kilómetros hay que sustituir los cables del freno de estacionamiento. El fuelle protector se rompe, entra humedad y los cables se atascan con el frío. La carrocería del Peugeot 408 está bien protegida contra la corrosión. Lo que definitivamente no amenaza con el óxido son los guardabarros delanteros, que están hechos de plástico. A menudo, los propietarios tenían que reparar la destrucción espontánea del plástico del soporte superior del faro. Con el tiempo, el cableado dentro de la corrugación protectora que conecta la carrocería y la tapa del maletero se interrumpe. Como resultado, la cerradura del maletero deja de funcionar y las luces de la tapa se apagan. Un drenaje fallido de las puertas traseras provoca la contaminación del drenaje y la acumulación de agua en el interior. Después de pasar 50-100.000 kilómetros, los limitadores de apertura de las puertas comienzan a hacer clic. En ese momento, aparecen signos de desgaste en el volante. El cuero y el cromo de las inserciones están desgastados. Después de 100-150.000 kilómetros, el embrague de rueda libre del generador puede fallar y, después de 200,000 kilómetros, el generador mismo puede fallar. Después de 100.000 kilómetros, los intermitentes dejan de encenderse de vez en cuando. Deberá desmontar y limpiar los contactos del interruptor de la columna de dirección. Un poco más tarde, el radiador del calentador puede fallar. Debido a conductos obstruidos, la eficiencia del calentador disminuye. Algunas personas logran reactivar el radiador después de lavarlo. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.